Podría. Eso veo, Sandra, eso veo. Muy bien, entonces vamos a conversar un poquito entonces acerca de lo que hemos hecho. Nosotros habíamos discutido de una cantidad que lo que hace era medir cómo se mueven o qué cantidad de cargas se están moviendo cuando están pasando por un área o perpendicular a una cierta área. Y habíamos dicho que esa cantidad la íbamos a llamar corriente y esencialmente lo que hicimos fue definir esa corriente como la cantidad de carga que está pasando en un cierto espacio de tiempo. Y dijimos, ¿cómo vamos a cuantificar esa corriente? Pues tendrá que ver entonces con la carga de las cargas que se están moviendo, la cantidad de carga fundamental que se está moviendo, multiplicado por una cierta densidad volumétrica de carga que va a depender entonces del material, tendrá que ver con el área, el área por la cual está atravesando, y tendrá que ver entonces también con la distancia que se está desplazando, y todo esto en una cierta cantidad de tiempo. Y dijimos entonces que esta parte de aquí era lo que habíamos llamado la velocidad o la rapidez más bien, rapidez de arrastre. Sin embargo, pues y la razón por la cual esto lo tenemos que llamar rapidez es porque el término o este parámetro de corriente que tenemos por aquí es realmente un valor escalar. Entonces vamos a enfatizar en eso. Vamos a decir esto es un escalar. Es un escalar, mientras que si decimos velocidad estaríamos hablando de un término que tendría que ser de forma vectorial, mientras que la rapidez es nuevamente escalar. Muy bien, entonces lo otro que también hemos hecho énfasis es que la corriente está contándonos es las cargas que pasan de forma perpendicular. Entonces, esa corriente habla de atravesar el área de forma perpendicular. Y por lo tanto, entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan importante que la corriente atraviese el área de forma perpendicular? La razón es porque esa corriente, si nosotros miráramos el trasfondo de lo que está pasando, es que está haciendo o está siendo obtenida a partir de una operación vectorial. Entonces, ¿qué operaciones vectoriales, por ejemplo, conocen ustedes entre vectores que podríamos tener de nuestro sistema físico que nos garanticen que haya, pues que deba haber una relación o algo que implique cierta vectorialidad que garantice la perpendicularidad? ¿A ustedes qué se les ocurre? Producto cruz es uno de ellos. Jonaider, les agradezco mucho que no me hayan aplicado la ley de los 15 minutos. Muy bien. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que esta es el área. Este es el área por la cual están cruzando esos portadores de carga. Y entonces acá tenemos algo que habíamos definido nosotros, que esos portadores, perdón, que esa área la podríamos definir o describir con una cierta direccionalidad. Y habíamos dicho, cada uno de esos diferenciales de área, yo lo puedo representar por medio de una región y un vector perpendicular al área. Entonces, si este es el área que estamos analizando, cada uno de los, o el área en completo, lo
lo puedo expresar en términos de diferenciales. Pero miren además la otra cosa. Si bien el producto cruz nos va a dar un valor perpendicular a esa área, miren que lo que estamos diciendo es algo que se está moviendo. Entonces vamos a suponer, o habíamos dicho que teníamos un electrón por aquí y que gracias a que el campo eléctrico estaba apuntando en esta dirección, ese electrón se va a empezar a mover. Eso fue lo que habíamos dicho. El campo eléctrico va para allá, el electrón está por aquí y se va a empezar a mover. Y él va a empezar a seguir la trayectoria o el camino del borracho. Digamos que empezó a moverse hacia allá, se chocó, cambió. Todo ese es el camino que siguió el electrón. Hasta que llegó acá. Y su movimiento en ese momento al atravesar ese diferencial de área está ocurriendo no necesariamente de manera perpendicular. Entonces, ¿cómo determino yo, digamos, la componente perpendicular con respecto al área? ¿Cuál es la operación vectorial que me permite a mí determinar cuánto es el valor de ese desplazamiento que está sufriendo el electrón en términos exactamente, esa proyección? ¿Y cómo se llama esa proyección? Producto punto. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que vamos a pintar no es la trayectoria de un solo electrón, sino la trayectoria de todos los electrones que están pasando en ese momento por ese diferencial de área. Y con esa direccionalidad, porque ese puede no ser el único electrón que está pasando. Entonces, a ese, ya que entendemos que eso proviene de ese desplazamiento de los electrones, simplemente lo vamos a llamar, voy a poner de otro color para que no confundamos que es solo ese electrón, sino todos los electrones que vienen por ese camino. Vamos a ponerlo azul. A eso lo vamos a llamar el vector J. Y esa J, pues no es por Juan Fernando, no, esa J realmente es el vector que representa algo que se llama la densidad de corriente electrónica. Densidad de corriente eléctrica, llamémosla más bien. Entonces, la densidad de corriente eléctrica. Y entonces, si yo, si yo hago todo ese producto punto entre el vector J y los diferenciales de área, voy a obtener entonces cuánto sería la proyección sobre el diferencial de área. Y si además lo que yo hago es integrar en toda el área, entonces eso me va a permitir encontrar el valor de la corriente eléctrica. Y entonces lo que acabamos de inferir de lo que escribimos allí o de ese análisis que hicimos para tratar de entender qué es lo que estaba pasando es esencialmente que la corriente eléctrica es lo que llamaríamos un flujo, ¿cierto? En el inglés es lo que llaman un flux. Si ustedes se acuerdan de la ley de Gauss, ¿sí se acuerdan de la ley de Gauss, cierto? Claro. Perfecto, ¿cierto? Que era lo que decía la ley de Gauss, ¿cierto? El flujo eléctrico, que no es otra cosa que el producto punto entre E y dA, pero entonces aquí teníamos la diferencia de que esto era una superficie cerrada, ¿cierto? Era toda la sumatoria de las cargas encerradas sobre epsilon cero y por capa. Ya nos acordamos que el capa tenía que ver también allí. Y entonces ya teníamos también otro flujo, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, miren que la corriente también la podemos definir como el flujo del vector
densidad de corriente eléctrica. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que me está indicando realmente ese J? Ese vector J. J lo que me está indicando es cuántas cargas por unidad de área se van a estar moviendo en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, indica la cantidad de cargas. ¿Y por qué se llama densidad? Porque es precisamente cantidad de cargas por unidad de área. En una unidad de tiempo. Entonces sabemos que en el sistema internacional eso no es otra cosa que cantidad de cargas coulombios por unidad de área, metro cuadrado y por unidad de tiempo, segundo. Si ustedes se dan cuenta, esas serían las unidades que va a tener mi vector J. Y si reorganizamos, nos damos cuenta que acá tenemos coulombios por segundo, que no es otra cosa que amperios. Entonces, amperios, vamos a ponerlo aquí ya con el corchetico hasta abajo. Amperio metro cuadrado. Esas serían las unidades que va a tener ese vector J. Ahora si imaginamos nuevamente un conductor en el que las cargas se van a poder mover, entonces yo tengo el conductor y le estoy aplicando el campo eléctrico. Ahora voy a aplicar el campo eléctrico en esta dirección. Esto es E. Ya nosotros sabemos que los que se están moviendo son los electrones, ¿cierto? Acá tenemos electrones libres y esos electrones libres se van a mover en esa dirección. Sin embargo, la corriente convencional, dijimos, es como si quienes se están moviendo son las cargas positivas. Entonces, eso es lo que llamamos la corriente convencional. Y es como si las cargas estuvieran experimentando una fuerza eléctrica. Esas cargas están experimentando, para poderse mover, una fuerza eléctrica que sería igual a la carga por el campo eléctrico. Esto está dado pues en magnitud. Entre más intenso sea el campo eléctrico, pues más, perdón, entre más, sí, más intenso sea el campo eléctrico, más será la fuerza que estará sintiendo el, que estarán sintiendo las cargas que se están moviendo. Y entonces lo que ocurrirá finalmente es que J también va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que una mayor cantidad de cargas se estén desplazando por unidad de tiempo. Entonces yo puedo decir directamente, es que J es como si fuera proporcional a la fuerza eléctrica, a la magnitud de la fuerza eléctrica. Pero también, si ya es proporcional a la magnitud de la fuerza eléctrica, J es como si fuera proporcional también ¿a quién? Al campo eléctrico. Sí, si es proporcional a la fuerza, pues será proporcional también nuevamente al campo. Digamos, la ventaja que nos vamos a dar cuenta acá es que esa constante de proporcionalidad nosotros ya la conocemos, ya la hemos escuchado mencionar, la mencionamos la semana pasada y dijimos, es que J, esa constante de proporcional no es otra que la conductividad eléctrica que teníamos allí. ¿Y qué fue lo que dijimos acerca de la conductividad eléctrica? Dijimos, es lo que nos va a permitir medir qué tan fácil es que se están moviendo las cargas y es esencialmente una propiedad del material. Ella depende entonces, se puede determinar a partir de constantes y aplicando algo de mecánica cuántica, pero se puede conocer, ¿cierto?, para cada material diferente. Y también determinamos que esto era el inverso de otra propiedad que era lo que llamábamos la resistividad.
Entonces ya con ese cuento entendido, si de pronto no hay ninguna duda, entonces vamos a suponer una situación en la cual tenemos un conductor con un campo eléctrico, que lo que está haciendo es que las cargas se estén moviendo. Esencialmente la misma situación que hemos venido dibujando hasta ahora. Tenemos el conductor, el campo eléctrico. ¿Cómo generamos ese campo eléctrico? Sabemos que podemos generar un campo eléctrico en un conductor aplicándole una diferencia de potencial. Y para aplicar esa diferencia de potencial, lo que estamos haciendo es conectar una fuente de voltaje allí, donde acá tenemos un terminal positivo, un terminal negativo, y esto tiene una diferencia de potencial. Y esto tiene una cierta longitud L, y esto tiene un parámetro, digamos, el diámetro o el radio, cualquier de estos parámetros de la sección transversal. Puede ser no inclusive, ni siquiera necesita ser de forma circular. El conductor por donde están circulando las cargas puede tener cualquier sección transversal que uno quiera ponerle. Sin embargo, lo que necesitamos garantizar es que si la longitud es mucho mayor que las dimensiones de la sección transversal, entonces el campo eléctrico lo puedo escribir ahí sí como delta V sobre S. Es como si tuviéramos un campo eléctrico uniforme. Ese campo eléctrico que se me va a formar allí entre el terminal positivo y el terminal negativo. Ahora, vamos a reemplazar, a tomar esta expresión que tenemos acá. Dijimos que J era la corriente por unidad de área, ¿cierto? Miren que esencialmente es lo mismo que estábamos diciendo allí. Entonces pongámoslo aquí de todas maneras. J era sigma por E. Entonces la corriente por unidad de área es sigma y el campo, pues ya dijimos que lo podemos expresar como delta V sobre S. Y si yo despejo de allí la corriente, entonces lo que tengo es sigma por el área por delta V sobre S. Y acá nuevamente a este término de acá, lo voy a llamar 1 sobre R. Y nuevamente hemos llegado a esa expresión de B igual a I por R. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuevamente, si nosotros pudiéramos graficar, por ejemplo, cómo es la corriente cuando empiezo a variar la diferencia de potencial, nos damos cuenta que esa corriente pues va a valer cero cuando la diferencia de potencial sea cero, es decir, si no hay delta V, entonces no hay corriente. Y que a medida que empezamos a incrementar la diferencia de potencial, vamos a darnos cuenta que la corriente va a empezar a aumentar. Entonces acá podríamos decir que ese incremento es un incremento de forma lineal. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Si tenemos un cierto delta V por acá, eso me va a generar una cierta corriente por acá. Muy bien. R, por su lado, pues no es otra cosa que, no sería otra cosa que L sobre sigma por A. O lo que es igual, ρ por L sobre A. Cualquiera de las dos expresiones está bien, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener cuidado con cuál estamos empleando. Esa R depende esencialmente de la geometría y del material. Y R también es uno de esos parámetros que es positivo definido. Es decir, no vamos a encontrar en los materiales que se comportan de esa manera ningún valor de resistencia negativo. Sin embargo,
Entonces habíamos dicho, bueno, esto es esencialmente ese BIR que uno le explican desde que está en el colegio. Ustedes de pronto les explicaron la ley de Ohm de esta manera o no, con un triangulito, como así. Si recuerdan haber visto ese triangulito. Listo. Entonces, esto ya es una simplificación de la ley de Ohm. Esto le llamamos la versión simplificada de la ley de Ohm. Y es esencialmente eso que nos permite decir, si necesitamos el voltaje, entonces multiplicamos la corriente por la resistencia. Si necesitamos la resistencia, entonces dividimos el voltaje por la corriente. Y ese triangulito pues es bastante útil para hacer la parte mnemotécnica. Sin embargo, creo que nos pasamos por la ley de Ohm y no le dimos la importancia que merecía. Esta expresión que ustedes ven acá es realmente la ley de Ohm. Entonces ahora sí, ya digamos, hemos visto la ley de Ohm. Y la voy a poner de otro color para que no se nos olvide que esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm en su forma completa, en su forma vectorial, lo que me está haciendo es relacionarme la densidad de corriente eléctrica como una función del campo eléctrico. O sea, esencialmente lo que estamos diciendo allí es cuántas de esas cargas por unidad de área se están moviendo cada segundo gracias a que tengo un campo eléctrico en un cierto material. Entonces, mire que nos está indicando las propiedades del material, está indicándome el campo eléctrico y está diciéndome tanto el material como el campo eléctrico es quien define cuántas cargas se están moviendo por unidad de área en un cierto tiempo. Perfecto. Preguntas hasta allí. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá realmente hay que tener cuidado entonces cuando estemos trabajando con, cuando estemos trabajando con este tipo de problemas, porque resulta que lo que nos va a importar es, si queremos determinar la resistencia, necesitamos conocer cuál es el área por la cual estarían fluyendo las cargas de manera perpendicular. Entonces voy a traerme allí, vamos a ver si puedo traer las imágenes. Bien. En este ejemplo lo que tenemos es un cable coaxial, ¿cierto? De una cierta longitud L. Acá en la parte interna tenemos un conductor y rodeándola tenemos otro conductor. Ya habíamos dicho para qué servía un cable coaxial, ¿cierto? Habíamos dicho, es el cable que nos permite, por ejemplo, llevar la señal de televisión hasta el televisor, hasta la casa. En esos cables coaxiales, entonces lo que hacen es entre los dos extremos de la parte interna del cable, ponen una diferencia de potencial, que sería la señal, que además está cambiando en el tiempo, para poder tener pues los datos. Sin embargo, para poder proteger esos datos, lo que hacen afuera con el conductor externo es conectarlo a tierra. Es decir, la parte exterior está aterrizada. Y entonces, en cualquier momento que estén circulando datos, entre la parte interna y la parte externa habrá una diferencia de potencial. ¿Cómo así? Si yo llego y digo, tomo un instrumento que me mida el potencial aquí y me lo compare
con el potencial acá, digamos un voltímetro, eso me va a estar marcando una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a ser por lo general mayor que cero. Si esa es la situación, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué podría pasar con las cargas? Las cargas eventualmente podrían fluir de manera radial. Y eso es lo que uno desea cuando está trabajando o cuando está transportando una señal. ¿Ustedes qué creen? Que no, ¿Cierto? No, para nada. Uno no quiere que la señal, que las cargas que le están portando esa señal, pues se vayan a ir hacia la Tierra esencialmente. Miren que si en alguna parte el conductor interno y el externo entran en contacto, pues la señal se va a deteriorar. Por lo general eso ocurre en las conexiones en los extremos, pues si el cable está en buenas condiciones. Entonces en esta situación uno podría decir, ah, bueno, pero es que eso tiene un material que no permite que las cargas pasen. Ese es precisamente el trabajo de esa parte de silicona o de esa parte de teflón o ese material plástico que separa el conductor interno del conductor externo. Sin embargo, pues no debemos olvidar que teóricamente la corriente podría fluir por allí. Y es el trabajo de ese conductor, perdón, de ese aislante, hacer que los conductores puedan eh, estar cumpliendo su función sin que tengamos problemas. Sin embargo, pues desde el punto de vista nuestro, como ingenieros, que deberíamos determinar pues, realmente qué tipo de material podemos poner allí. Y para eso, pues necesitaríamos conocer cuánto es la resistencia que un cierto material genera. Si uno fuera el ingeniero de producción o de diseño de esos cables, ¿qué es lo que ustedes como ingenieros quisieran? Poner todo el material posible o poner la mínima cantidad de material posible. Poner lo mínimo, ¿cierto? Entre menos material yo tenga que utilizar, pues me sale más barato fabricar. Entonces, si nosotros miráramos la expresión de la resistencia, uno dice, bueno, la resistencia es ρ por la longitud sobre el área. En este caso, ¿cuál sería el área que estaría involucrada entonces en el desplazamiento de esos electrones? Vamos a poner por aquí una imagen de la sección transversal. Yo creo que se ve bien. Entonces, si todo esto de acá es el conductor interno, todo esto, allí es donde estaban las cargas, o donde están viajando las cargas en forma de señal, y esto de acá afuera es el conductor externo. Entonces, una carga lo que va a hacer es tratar de desplazarse desde acá, pongámoslo en rojo, desde acá hasta acá. Entonces, el área que le está atravesando es ¿quién? Es como si fuera un cascarón cilíndrico de longitud igual al cable coaxial, al cable completo. ¿Y cuál es la dirección de desplazamiento? La dirección de desplazamiento pues es radial. Va a ser la mínima distancia que una carga que esté por acá sobre la superficie del conductor interno va a encontrar para llegar hasta el conductor externo. Entonces, partiendo desde acá, vamos a copiarla por aquí, de eso que tenemos, uno podría decir, ah, bueno, entonces no, el rojo no, quiero negro. El diferencial de resistencia eléctrica, no va a ser otra cosa que ¿quién? Que ρ por el L. El L se me va a convertir entonces en un diferencial del radio o en un DR para indicarme el desplazamiento en la dirección radial y sobre
el área. ¿Pero quién es el área? El área, dijimos, es el área de un cilindro. El área del cilindro sería 2pi por r, porque miren que lo que vamos a tener es cilindros de diferente radio hasta llegar al valor externo y por la longitud L. Entonces, si yo quiero conocer cuánto es la resistencia, lo que tengo que hacer entonces es integrar e integrar a ambos lados. Cuando hacemos esa integral, pues a este lado me va a quedar la resistencia eléctrica. Y al otro lado, ¿qué me va a quedar? Me queda la integral entre A y B de ρ de R sobre 2pi RL. Saco lo que es constante. Rho es constante. 2pi es constante. L es constante. Y me queda la integral de entre A y B de dr sobre R. Y eso no es otra cosa que el logaritmo natural. Y cuando evalúen los límites, entonces lo que voy a obtener entonces es que esto, que R es ρ sobre 2pi L, logaritmo natural de B sobre A. Ese es el valor de resistencia de un material que yo ponga entre los dos elementos conductores. Miren que esto tiene que ser positivo definido. Aquí tengo que garantizar que lo que tengo es un valor positivo. Bien. ¿Alguna duda de eso que hicimos ahí? Asumo que si no están diciendo nada es porque sí está claro. Como que tiene mayor efecto cuando me están viendo que cuando no me están viendo. Porque ahí sí me dicen de una vez. Sí, no, ninguna. No, Juan, está claro, sino que es mucha información últimamente para asimilar. Sí, ya como nos estamos acercando a la hora o al día del parcial, esto ya se empieza a poner un poquito denso. Pero entonces mire que para que no lo vean como si fuera una gran cantidad de información nueva para asimilar, miren que lo que tenemos allí es algo similar a lo que teníamos cuando estábamos haciendo el cálculo de la capacitancia. Sí, aquí también, por ejemplo, en el caso de los capacitores cilíndricos, también teníamos una expresión de como de esta misma forma. Algo que tenía que ver con el logaritmo de los radios externo e interno. Bueno, entonces, para que no nos asustemos con cosas nuevas, vamos a volver a ese término o a ese parámetro de velocidad de deriva. Vamos a hablar un poquito de cómo expresamos entonces esa resistividad. Entonces, si ustedes recuerdan, esa velocidad de deriva o esa rapidez de deriva estaba dada en términos de quién. Estaba dada en términos de esencialmente la carga por el campo eléctrico sobre la masa del electrón y por el parámetro tau, que es el que nos define las colisiones o qué tan rápido ocurre una colisión con respecto a la siguiente, o el tiempo promedio entre colisiones, como lo hemos llamado directamente. Entonces, miren que en términos de esa velocidad, de esa rapidez de deriva, yo también puedo expresar J, mi vector de densidad de corriente, como la corriente por unidad de área, pero esto también es lo mismo que decir, es Q por N por el área por la velocidad de deriva y por unidad de área. Entonces esto allí que tenemos, miren que las áreas, si cogemos la corriente y la dividimos por el área, pues estamos cancelando nuevamente los parámetros de área. Y de esta manera, pues J se puede expresar también como simplemente la carga por N por la velocidad de deriva.
De aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar entonces? Miren que también, si yo reemplazo cuánto era la velocidad de deriva, pues esencialmente esto me va a llevar nuevamente a esa expresión que vimos la clase pasada, que era la carga al cuadrado por n sobre la masa del electrón por tau y por el campo eléctrico. Y entonces acá nuevamente lo que acabamos de obtener es este parámetro de aquí, que es el que llamábamos sigma o conductividad. Como les decía, esto solamente es válido para materiales ómicos. Válido para materiales ómicos. ¿Qué es un material ómico? Es un material cuyo comportamiento de la resistencia, o más bien de la resistividad, sigue la ley de Ohm. Y entonces con la temperatura, ¿qué era lo que habíamos dicho? La temperatura empezaba a incrementar la vibración entre los átomos, ¿cierto? Los que estaban en la red cristalina. Y esa vibración adicional que se genera, lo que hace es que el paso de los electrones sea mucho más tortuoso, sea mucho más difícil. Entonces lo que estamos haciendo es disminuir el parámetro de colisiones, y cuando tenemos un número de colisiones más grandes, entonces se nos debe incrementar también la resistencia, se nos debe incrementar la resistividad. Si nosotros expresáramos en términos de Rho que es la resistividad, podríamos expresarlo a Rho como una función de la temperatura también. Entonces Rho va a ser un valor Rho sub 0, que lo llamaremos una resistividad residual. Y aquí vamos a poner, esto es un parámetro 1 más un valor alfa. Y ese alfa está multiplicando a una diferencia de temperaturas. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Alfa necesita ser mayor que 0. ¿Con qué fin? Con el fin de poder determinar cómo está variando o cómo se está incrementando la resistividad. Miren que lo que estamos diciendo es, si hay cambios de temperatura, esto que tenemos acá es un cambio de temperatura, lo que estamos modificando es cómo se modifica la resistividad. Si uno graficara eso que tenemos ahí, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Nos vamos a encontrar la resistividad contra la temperatura. Va a seguir un modelo que es aproximadamente como este, que tiene. No es 0 cuando la temperatura es 0, porque en 0 la temperatura es la que llamaríamos el 0 absoluto. Aún a temperatura 0, los materiales tienen una cierta resistividad. Y ese es precisamente el valor de Rho sub 0. Ese que tenemos allí no es otro que el valor de Rho sub 0. Pero después de que ya nos desprendemos o nos alejamos de esas temperaturas tan bajas, llegamos a una región que es bastante lineal. Y esa es la región donde hablaríamos de que el material se comporta como de forma ómica. Material ómico. Si nosotros miráramos los valores de resistividad que tienen los materiales, nos vamos a encontrar con algo como esto. Listo. Ya vamos a organizar esa figurita. Listo. Nos vamos a encontrar con valores como esto que tenemos acá. Epa. Ahí. Miren, acá tenemos entonces, para cada uno de los diferentes materiales, sus valores de resistividad y sus coeficientes de temperatura alfa. Ese es el parámetro que tenemos aquí.
¿sí? Coeficiente de temperatura. Entonces observen, por ejemplo, que los materiales que son comúnmente empleados como conductores, pues tienen valores de resistividad relativamente bajos, ¿cierto? La plata 1,59, el cobre 1,7, todos por 10 a la menos 8. El oro 2,44 por 10 a la menos 8, etcétera. Esos que están resaltados allí, carbono, germanio y silicio, observen que tienen una característica que los hace diferente de los otros. No solo sus valores de resistividad son un poco más grandes, o sea que ellos se oponen un poco más al paso de la corriente, pero ¿qué pasa con el coeficiente de temperatura de esos tres materiales? Miren que es negativo. Mientras que los otros eran todos positivos. Es decir, para todos los otros materiales, el aumento de la temperatura hace que aumente la resistencia eléctrica. Pero para estos tres materiales de acá, el aumento de la temperatura hace que baje la resistencia eléctrica. Estos tres materiales tienen la característica de todos tres ser semiconductores. Entonces, los semiconductores, como les mencioné en alguna ocasión, son materiales que tienen propiedades que dependen de parámetros. Apenas veo la pregunta que me está haciendo José Fernando. Esa resistividad de un material aislante. José, me estás preguntando acerca de cuál S. ¿De cuál es esa resistividad? Juan, la que calculaste hace rato, En el ejemplo. esa, pues, o sea, Sí, ajá, porque pues entre los conductores esos supongo que son aislante el silicón, ¿o no? sí. En este caso estábamos era calculando precisamente qué resistencia eléctrica ofrecía ese material aislante, que es básicamente lo que a uno le interesa cuando está haciendo el cálculo de resistencia para garantizar o que haya o que no haya conducción, ¿cierto? En este caso, queremos que no haya ningún tipo de corriente entre los dos conductores. Entonces, calculamos la resistencia del material aislante. Pero en este otro, pues entonces lo que necesitamos es, bueno, ya en este caso, ¿cierto? Estamos hablando de materiales que tienen valores de resistividad bajos para conducir, pero también que tienen propiedades o efectos térmicos diferentes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Dejando de lado entonces por un momento la resistencia eléctrica, vamos a hablar de la potencia eléctrica, que es otro de los temas, digamos, muy asociados a este fenómeno de la electricidad. Hablemos un poquito de la potencia eléctrica. Vamos a asumir que vamos a conectar a una batería, vamos a conectarle una resistencia. Entonces teníamos mi batería, ya sabemos que esto era los terminales de la batería y que ellos tenían o que la batería lo que hace es generar una diferencia potencial entre los dos terminales, entre las dos placas. Y ahora vamos a conectarle a esa batería una resistencia. Este símbolo que tenemos acá es el símbolo para las resistencias. Entonces, lo que hicimos fue conectar los terminales de la batería a una resistencia y por esta razón, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues sabemos entonces que los electrones van a salir desde la terminal negativa en búsqueda de quién? En búsqueda de la terminal positiva. Se me va a establecer entonces una corriente electrónica. Sin embargo, sabemos también que para nosotros, como estamos trabajando bajo la convención, lo que tenemos que imaginar es que lo que está sucediendo es que cargas positivas están saliendo de la terminal positiva y van a ir hacia la terminal negativa. Ustedes recuerden que esa es nuestra corriente. Esta es I. La otra no está definida con valor, con letra. Entonces la corriente eléctrica
es como si saliera de la terminal positiva y llegara a la terminal negativa. Entonces sabemos eso muy claro, ¿cierto? Espero que de pronto no se vaya a generar ninguna confusión. De hecho, para que no nos quede ningún tipo de confusión, voy a quitar los electrones en este momento. Voy a quedar únicamente con las cargas positivas. Ahora bien, ¿qué pasa con toda esta región que voy a resaltar de color azul? Hasta aquí. Todo eso es un conductor. Es decir, es un equipotencial. Los conductores recuerden que son equipotenciales. Todos están a la misma diferencia potencial. Entonces, toda esa región, pongámoslo por acá, o más bien, hagamos lo siguiente, vamos a ponerle letras a esto. Digamos que esto es A, la terminal negativa, que esto es B, que esto aquí es C y que esto acá es D. Entonces vamos a quedarnos con esos cuatro valores que tenemos allí. Entonces, la diferencia de potencial entre A y D vale 0. Y espero que eso pues sea claro el por qué. Entonces, si la diferencia de potencial vale 0, quiere decir que un agente externo que quiera mover una carga desde el punto D hasta el punto A, suponiendo que por acá ya teníamos una carga positiva que estaba junto a D, y me la quiero llevar en esta dirección, a llevarla hasta A, ¿qué trabajo tendrá que hacer? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Entonces uno dice, bueno, el trabajo del agente externo para ir desde D hasta A, que no es otra cosa que el cambio en la energía potencial del sistema, y que no es otra cosa que delta V por la carga que estoy moviendo, eso es 0. Entonces, desde D hasta A, el cambio en la energía potencial de D hasta A es 0. Ahora vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, con esa carga cuando está en A y yo la quiero llevar hasta B como agente externo. Entonces, si yo analizo, esa batería es como si fueran un terminal positivo y un terminal negativo. Y entre los terminales positivos y negativos, entonces tenemos una zona de potencial eléctrico alto arriba y de potencial eléctrico más bajito abajo, ¿cierto? Entonces, como si se nos estableciera, se nos está estableciendo realmente un campo eléctrico que apunta en esta dirección, de más a menos. Y lo que yo quiero hacer como agente externo es que resulta que esto es un zoom de lo que teníamos acá, es como si hubiéramos puesto la lupa en esta región. Entonces acá tenemos A y acá tenemos B. Y la carga eléctrica, yo como agente externo quiero que la carga eléctrica vaya desde aquí y pase hasta acá. La carga eléctrica, en este caso positiva, porque es corriente convencional, miren que va en contra del campo eléctrico. Si va en contra del campo eléctrico, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ya ahora sí tengo que realizar un trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy moviendo una carga en la dirección en la que no se quiere mover. Entonces tengo que enfrentarme al campo eléctrico para hacer eso. Entonces el agente externo, el trabajo que va a hacer para llevar la carga de A a B va a ser igual al cambio en la energía potencial para ir desde A hasta B. ¿Y eso cuánto va a ser? Cuantificándolo, va a ser la carga que estoy moviendo por el diferencial de potencial que hay entre A y B. Este diferencial de potencial entre A y B es ¿quién? No es otra cosa que el diferencial de potencial de la batería. ¿Está claro? Ese es el delta V de la batería. Llegué a B, quiero llegar a C. Entonces vamos a ponerle otro color. Y miren que toda esta región de acá también es una equipotencial. Es un conductor que me está conectando el terminal positivo con el punto C, que es el punto inicial de la resistencia.
Entonces, nuevamente, el cambio en la energía potencial para ir desde B hasta C, perdón, hasta 0, hasta C, va a ser 0. Entonces, este también es una equipotencial. Llegamos a C y ahora quiero llegar a D. ¿Qué tiene que pasar? Estoy en una región de potencial alto y quiero ir a una región de potencial bajo. Estoy arriba de la cascada y quiero ir a la parte de abajo. ¿Qué hago? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer ahí? Hola. Muchachos, con los problemas de conectividad. ¿Cómo? Bajar el nivel. Exacto, quiero ir a la parte de abajo de la cascada, estoy en la parte de arriba, me tiro, ¿cierto? Entonces, ese tirarse, ¿qué es lo que energéticamente implicará? Tengo que perder energía potencial. Entonces, tengo que bajar mi nivel de energía potencial. De otro modo, o explicándolo de otra manera, miren que para ir, el cambio de energía potencial para ir desde C hasta D, ¿qué energía potencial tengo? La que gané por el lado de la batería. Pues esa misma cantidad de energía potencial la tengo que perder para llegar nuevamente al punto D. Entonces esto va a ser Q por delta B, pero con este signo negativo. Ese signo negativo lo que me está diciendo es que voy a tener unas pérdidas de energía. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que hace una resistencia? Entonces, digamos que esto lo hicimos acá en la resistencia. Lo que es una resistencia es esencialmente eso, perder energía. Eso es lo que hace una resistencia. En términos, pues cierto, más bonitos, las resistencias disipan energía. Entonces, si ustedes quieren ser poéticos, ustedes no dicen, no, estoy acá perdiendo el tiempo, sino, no, estoy acá disipando el tiempo. La misma forma podemos decir aquí de la energía eléctrica. Las resistencias están perdiendo energía, están botando la energía. Aquí estamos haciendo lo mismo, disipando la energía. Muy bien. Entonces, cuando estamos pasando de ese terminal negativo al positivo de la batería, o sea, esto que hicimos aquí, ganamos energía. Cuando pasamos de un lado al otro de la resistencia, perdemos energía. Listo. Ahora bien, ¿cómo se pierde esa energía? ¿O por qué? ¿Por qué razón se pierde la energía cuando pasamos a través de la resistencia? Esencialmente lo que hacen los portadores de carga, llamémoslos así, llamémoslos portadores de carga, es colisionar con los iones que están ahí en la red cristalina o en el material del cual está hecha la resistencia y empezar a calentarlo. Entonces, cuando lo calienta, lo que tenemos allí es una pérdida de energía en calor. ¿Sí? Pérdidas de energía. Entonces, vamos a ponerlo por aquí en forma de calor. Si nosotros hacemos el circuito que hicimos ahorita, entre la energía, ¿cierto? La energía potencial, el cambio de la energía potencial, por ejemplo, para ir desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D, y desde D nuevamente hasta A, ese cambio de la energía potencial, ¿cuánto fue? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un sistema conservativo. Ah, pero usted no está diciendo pues que la resistencia está perdiendo energía. Sí, pero en el sistema completo, pues si yo analizo el sistema completo, lo que tenemos es que la energía eléctrica se conserva. Estoy incluyendo dentro de mi sistema esa pérdida de energía también, ¿cierto? Entonces, esencialmente, lo que estamos haciendo
es tomar ese cambio de energía potencial, que no es otra cosa que ¿quién? Que el cambio, perdón, que la diferencia de potencial por la cantidad de carga que estoy moviendo. Y si yo hago a ambos lados dividido por el tiempo, por un cierto tiempo, entonces miren que acá me aparece una vieja conocida, aquí al lado derecho. Esto de acá, delta Q de T. ¿Eso quién era? La cantidad de carga que se mueve por unidad de tiempo. La corriente. Esa es la corriente, muy bien. Entonces esto de acá es la corriente. Y a esto que tenemos al lado izquierdo, a esa expresión de cómo varía la energía en el tiempo, ya la conocíamos desde física mecánica, pero acá es una expresión que llamaremos la potencia. En este caso, la potencia eléctrica. Pero también es cómo varía la energía por tiempo, es lo mismo, ¿cierto? Entonces la potencia eléctrica, llamémosla P, no es otra cosa que la diferencia del potencial eléctrico por la corriente eléctrica. Entonces, esta es la potencia eléctrica. Entonces, lo que me permite la potencia eléctrica es medir cuánta energía estoy disipando en una cierta unidad de tiempo, en esa resistencia o en ese circuito, ¿cierto? Porque no hablamos de solo la resistencia, sino que hablamos del circuito como un todo. Ahora bien, ¿qué unidades vamos a tener entonces para la potencia? Las unidades de la potencia, miren que no son otras que ¿quién? Que las unidades de este término que tenemos acá, la diferencia de potencial y la corriente. Son entonces voltios multiplicados por amperios. Y ese voltios por amperios recibe un nombre. A eso se le llama los vatios. Y se indica con la letra W. En español lo escribimos así, vatios. Pero, pues como el nombre del científico al cual se le honró con este nombre de esta unidad, se escribiría watts con la W. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué viene a ser la potencia eléctrica? La potencia eléctrica sería entonces esa capacidad de poder o esa capacidad de realizar trabajo por una cierta unidad de tiempo. Permítanme, yo busco por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dibujito? Aquí está. Ay, borremos esto de aquí y ya lo volvemos a escribir. Bueno, eso que tenemos allí no es otra cosa que una bombilla eléctrica, ¿cierto? Una bombilla en donde la bombilla que tenemos al lado izquierdo es de 25 watts y la que tenemos al lado derecho es de 60 watts. Todos se acuerdan haber tenido alguna vez este tipo de bombillas en la casa, ¿cierto? Sí, las incandescentes. Exacto, lo que llamamos una bombilla incandescente. Entonces, miren que la bombilla incandescente pues es una aplicación directa de esto de la disipación de la energía a través de una resistencia. Esencialmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos disipando energía eléctrica a través de una resistencia para generar esa luminosidad que la bombilla me produce. Allí tenemos dos bombillas, la de 25 tiene una potencia menor, es decir, es menos eficiente a la hora de disipar la potencia, perdón, la corriente que estamos haciendo pasar por allí, y entonces, por lo tanto, voy a tener una menor luminosidad, pero también se va a calentar menos. Mientras que la otra, pues va a tener una luminosidad mucho mayor. Entonces, en ese proceso,
en el caso particular pues, de una bombilla, se están produciendo tanto luz como calor. Y esa luminosidad pues viene relacionada ¿con quién? Con las formas del espectro electromagnético en el cual se está convirtiendo la energía eléctrica cuando pasa por allí. Entonces se convierte en luz y calor, que son ambas manifestaciones del espectro electromagnético. Ahora bien, si por ejemplo lo que yo tuviera es una parrilla eléctrica, una estufa o una resistencia de un horno, miren que también cuando está muy caliente o cuando está una corriente muy alta circulando por ella, ella se torna roja. No solamente se está convirtiendo en calor, sino que también se está convirtiendo en parte del espectro electromagnético en la región del rojo. Bueno, ahora para que vamos terminando esta idea, vamos a mirar algo que, por ejemplo, yo creo que ustedes han escuchado y es, o que de pronto, sí, puede que ya lo tengan claro, pero puede que no sea del todo claro para todo el mundo. Y es cuál es el costo de la electricidad. ¿Cómo nos facturan, por ejemplo, las empresas de servicio de la electricidad? Ustedes se han puesto a mirar, la factura de servicios. Vatios por hora. Epa. Eso, allí hay que tener cuidado entonces con la manera como lo expresamos. Listo, ya vamos a ver por qué. Resulta que, pues para todos es claro, que entre más dispositivos eléctricos yo tenga conectados en la casa y los tenga prendidos por más tiempo, entonces eso va a hacer que se me incremente la cuenta de servicios. Eso es claro, ¿cierto? Eso yo creo que lo conocemos desde que estábamos muy pequeños y la mamá nos regañaba por estar jugando o por dejar todos los bombillos de la casa prendidos a tiempo. Vea, muchachito, apague todos los bombillos que se va a subir la factura, ¿cierto? Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es, ahora ya en términos ingenieriles, ¿cierto? Que la potencia eléctrica es como esa energía, como la energía está cambiando por unidad de tiempo. Y entonces, miren que yo de allí puedo despejar directamente la energía. ¿Como quién? Como la integral de la potencia en el tiempo. Suponiendo que nosotros tenemos una potencia que se entrega, digamos, a una tasa constante o a un valor constante en el tiempo, entonces podríamos sacar esa potencia de allí y vamos a obtener simplemente una expresión que nos va a decir, vea, la energía es la potencia por el tiempo que esté conectado. Entonces, entre más bombillos, esto es lo que tengo aquí, más bombillos encendidos, el horno, la plancha, el secador de pelo, todos los elementos que tengamos allí conectados pues, a la red de la casa, entonces mayor, y por más tiempo, pues mayor va a ser la energía necesaria para tener todo eso encendido. Entonces, la cuenta de servicios nos llegan unas unidades que se llaman los kilovatio hora. Mucho cuidado. Entonces, la cuenta de servicios llega en kilovatio hora. Pilas que no dije kilovatio por hora, porque es que se puede pensar que estamos hablando de kilovatio sobre hora. No, esto no es así. Es kilovatio hora, para que de pronto vamos de una vez mejorando el léxico ingenieril. Y lo que estamos midiendo allí, pues esencialmente es esto. La potencia que está medida en kilovatios y el tiempo que está medido en horas. Entonces lo que nos está facturando a nosotros es realmente esto, energía. ¿Por qué no potencia? ¿Por qué no nos facturan potencia? Porque a las empresas públicas no le interesa usted qué tiene conectado, a ellos no le interesa si usted tiene 10 bombillos o 3 bombillos o 2 planchas o tiene un calentador de agua eléctrico o tiene 3 duchitas en cada uno de los baños. A las empresas no le interesa eso.
le interesa es cuánta energía usted consumió en un cierto tiempo. Entonces, por esa razón que a uno le cobran es directamente, no por potencia, sino por energía. Entonces, uno podría, ya sabiendo que lo que le están cobrando es energía, podría determinar cuánto le cuesta tener un aparato eléctrico. Entonces, cuando le digan, bueno, pero entonces, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo en mi casa, iba una señora a planchar a veces, por como una vez a la semana, y estaba todo el día. Y a uno le dicen, ¿cierto? Que para que los gastos o la cuenta de servicios sea más baja, no se debe planchar todos los días, sino solamente hacer una planchada, por ejemplo. Entonces, miremos, por ejemplo, cuánto valdría un día de planchado, no pagándole a la señora, sino en términos de energía. Vamos a hacer ese cálculo, pongámoslo aquí como si fuera un ejemplo. Y para hablar de datos reales, entonces vamos a decir que, vea, en septiembre del 2020, ese dato pues lo miré ayer por la noche, empresas públicas, EPM en estrato 3, cobró el kilovatio hora de energía a 482,26 pesos. O sea, eso es el precio del kilovatio hora del mes pasado. ¿Por qué varía de mes a mes? ¿O por qué varía en el tiempo y por qué no es un valor constante? Porque allí le incluyen también todo el costo de generación y transporte. Y digamos que en términos de la electricidad, pues eso manejan un mercado energético, pues que es digamos, una de esas cosas bastante complejas, donde todos los generadores eléctricos lo que hacen es, de algún modo, subastar la capacidad de generación que tengan. Entonces, cada uno de los operadores dice, yo tengo esta termoeléctrica, yo tengo 3 represas, yo tengo estas centrales eólicas, yo tengo estas celdas de combustible, yo tengo, bueno, etcétera. Y dice, entonces yo puedo vender tantos gigavatio hora al sistema. Y entonces, de acuerdo a eso, pues entonces se establecen los precios de cuánto va a ser la energía. Pero finalmente a nosotros pues nos cobran es un cierto valor dependiendo del estrato en la casa. Entonces, ahora miremos cuánto cuesta planchar. ¿Qué datos necesitamos? La potencia consumida por la plancha. Exactamente. ¿Cuánto cuesta planchar por 6 horas en estrato 3 en septiembre del 2020? Entonces, necesitamos ese dato, necesitamos conocer la plancha que estamos utilizando. Una plancha típica, por ejemplo, puede tener del orden de una potencia de 1200 vatios. Entonces, si tenemos eso, pues lo que tenemos allí convertámoslo de una vez a kilovatios, para que no se nos olviden las conversiones. Eso es 1,2 kilovatios. Entonces, planchar nos va a costar de este orden. Entonces, tenemos el costo de la energía, 482,26 pesos por kilovatio hora. A eso lo multiplicamos por la potencia, o sea, por 1,2 kilovatios. Y a eso lo multiplicamos por el tiempo. Cuando hacemos ese cálculo, encontramos que en pesos, eso equivale a 3.472,3. Muy bien, entonces este parámetro que tenemos allí es lo que nos cuesta o lo que le tenemos que pagar a empresas públicas o a la empresa de servicios por tener esa plancha prendida durante 6 horas. Esa unidad de kilovatio hora es una unidad de energía, ¿cierto? ¿Y cuál es la unidad de energía del sistema internacional? Los joules, ¿cierto? Entonces, equivale en joules a 3,6 por 10 a la 6
joules. Muy bien. Entonces, volviendo a esto, pues ya sabemos calcular cuánto nos cuesta la planchada. Entonces, quiero que cerremos con esta idea. Cerramos con la idea de que, esencialmente, las compañías de electricidad, las generadoras de electricidad, lo que hacen es generar una cierta, una cierta diferencia de potencial en alguna parte. Esto lo generan, no sé, en las hidroeléctricas por allá en el oriente. Una de ellas, por ejemplo, es San Carlos, o, ¿cierto? Una de las tantas generadoras hidroeléctricas que tenemos pues, en Antioquia. Y podemos pensar en ese sistema como si esa generadora fuera una batería. Una batería que está generando una diferencia de potencial. Y nosotros, los consumidores, seríamos la resistencia del circuito. Llamemos esto RC. Esta es la resistencia de consumo. Pero ¿cuál es el problema? Pues, digamos, en el mundo ideal estaríamos conectados directamente a donde estamos generando. Sin embargo, en el mundo real, esos conductores, por donde nos traen la energía, también tienen unas resistencias. Se llaman las resistencias de pérdida en el transporte. La idea es que entonces en la próxima clase discutamos cómo se pueden minimizar esas resistencias de pérdida. Cómo podemos lograr que esas resistencias de pérdida pues sean mínimas, porque finalmente como empresa generadora, pues ¿qué le interesa a la empresa? Lo que le interesa a la empresa es que su producto, que es la energía, se gaste ¿en dónde? Se gaste aquí, ¿cierto? Que se gaste en esta zona que es la resistencia de consumo, que es finalmente donde yo tengo, digamos, los contadores para medir cuánta energía entregué a cada uno de los usuarios y no que se me pierdan en el camino, no que se me pierdan por los hilos conductores por los cuales estoy llevando esa energía. Listo. Entonces, la próxima clase empezamos allí, discutimos entonces cómo desde la potencia eléctrica podemos minimizar esas pérdidas con el fin de que todo nos quede entonces claro qué es lo que vamos a hacer. Listo. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, ya será para la próxima clase. De que yo sé que para minimizar pérdidas se aumenta el voltaje, pero no entiendo pues bien la razón, pero pues eso será de la próxima clase. Sí, exactamente. Con eso lo discutiremos entonces en la próxima clase. Nos centramos un poquito entonces en entender por qué aumentar el voltaje es el que nos va a garantizar que se nos minimicen esas pérdidas de transporte. Perfecto. Aunque debe ser por la disipación de calor, creo. Pero bueno. Podría ser, Sofía, si el parcial sigue siendo el 15. ¿Por qué? Terminaríamos la próxima clase. Yo creería que sí, pues no creo que nos tardemos más allá de la clase